más de 6.000 personas mueren al año en España por culpa de las bacterias hospitalarias, es decir, por infecciones adquiridas mientras están ingresados en centros sanitarios. Esto supone 18 muertes al día, 4 veces más, por ejemplo, que en accidentes de tráfico. La Sociedad Europea de Microbiología y Enfermedades Infecciosas asegura que la resistencia a los antibióticos es parte del problema. Hablamos con Mireia Cantero Caballero, especialista en medicina preventiva en el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda y miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. ¿Qué tal, Mireia? Buenos días. Buenos días. Bueno, me llama mucho la atención la cifra, 18 muertos diarios en espacios donde se supone que debería haber la mayor esterilización. ¿A qué se debe esta paradoja? Bueno, no es ninguna paradoja. La atención sanitaria supone un riesgo importante de infecciones. Tenemos que trabajar para que estas infecciones cada vez sean menos, pero es una complicación inherente a la atención. De hecho, la buena noticia es que más del 50% de estas infecciones podrían ser prevenibles, pero hay otras que desgraciadamente no lo son. De hecho, cada vez la atención sanitaria ha evolucionado muchísimo en los últimos años y atendemos pacientes muy, muy complejos, se dan tratamientos antes que eran impensables, son procedimientos muy invasivos y en ocasiones pues el hecho de someterse a esos tratamientos y precisamente generalmente se atiende cada vez pacientes más vulnerables implica un riesgo de infección. Sin embargo, en España somos de los países europeos que tenemos un porcentaje de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria más alta y es por esto por lo que tenemos que trabajar en mejorar la prevención y control de infecciones. Entiendo que estos microorganismos llegan a los hospitales a través de los propios pacientes, imagino, y luego a lo mejor allí es donde se hacen resistentes, ¿es así? Bueno, existen, digamos, los microorganismos que están implicados en las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria tienen distintas fuentes o focos de origen, ¿no? Fijaros, el principal foco de origen es el propio paciente. Nosotros en nuestra piel tenemos muchísimos microorganismos que conviven con nosotros día a día en nuestras mucosas, en la nariz, en la garganta, pero cuando uno entra en el hospital, pues generalmente entra porque tiene una enfermedad y el hecho de solo tener una enfermedad pues disminuye nuestra capacidad de lucha inmunológica contra esas bacterias, pero luego es que además muchas veces en el hospital se realizan procedimientos que lo que hacen es que rompen nuestra primera barrera de protección frente a las infecciones, como es la piel, por ejemplo, al poner un catéter venoso, un sondaje honorario, una intubación, una cirugía, un drenaje. Todos esos son puertas de entrada que facilitan la entrada de microorganismos. Por eso en estos casos es tan importante la asepsia de la piel antes de realizar estos procedimientos. Otro de los orígenes de estos microorganismos podemos ser los propios profesionales sanitarios que vamos de un paciente a otro. Y otro origen también nada desdeñable es el medio ambiente. Por eso en los hospitales se hace tanto hincapié en la limpieza y desinfección tanto del material como en limpieza general y existen también unos programas específicos a tener en cuenta para prevenir las infecciones relacionadas con el agua. Claro, yo imagino, Mireia, que habrá unos protocolos muy estrictos de limpieza y esterilización. ¿Qué más se puede hacer en los hospitales para evitar este tipo de infecciones? Todos los hospitales tienen sus protocolos de prevención y control de infecciones, pero tenemos que hacerlo mucho mejor. A veces por las prisas, por la carga de trabajo, por la estructura, porque el material no está puesto de la mejor forma o porque también somos personas y no siempre hacemos todas las cosas 100% bien, pues se producen estas infecciones que algunas de ellas, como digo, muchas de ellas podrían ser evitadas. De todas estas infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, hay una parte de ellas que sí que pueden ser por bacterias que llamamos multiresistentes, en las que el problema de estas infecciones es que agotamos nuestro arsenal terapéutico para tratarlas. Entonces sí que hay una parte de ellas que vendría a ser como 1 de cada 10 infecciones o 1 de cada 5 microorganismos que podemos identificar en estas infecciones son por bacterias multiresistentes. ¿Por qué tenemos bacterias multiresistentes, especialmente en los hospitales? Porque los pacientes están sometidos a mucho tratamiento antibiótico y eso hace que nuestra propia flora disminuya y eso le da margen a otras bacterias a crecer mucho más y de alguna forma estas bacterias pues se seleccionan simplemente a veces por el tratamiento antibiótico que recibimos. Por eso es tan importante el que los tratamientos antibióticos se den durante el tiempo adecuado,
en el momento adecuado y solo si son necesarios, tanto en los hospitales como en la comunidad, porque el mal uso de antibióticos es uno de los principales factores para que estén aumentando tanto las bacterias multiresistentes. Pues doctora Cantero, nos lo ha explicado perfectamente. Muchas gracias por habernos atendido, por su tiempo. Buenos días. Muchas gracias a vosotros.